Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Estás listo para iniciar la Academia de Liderazgo este semestre? Pregúntanos por más información. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Han pasado 3 años desde que vivimos algo como esto y ahora regresamos. Congreso Nacional de Movimiento Vida Estudiantil. Prepárate. Hace 8 días estábamos en el Congreso Internacional, el de Senfol en Armenia. A ver las mujeres que estuvieron por allá o ya se tomaron la semana. Por ahí estuvieron. ¿Cómo le fue, doña Clarita, doña Aida? Muy bien, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Siempre es bueno, casi 400 personas que vinieron de otros países y los locales. Ese congreso tiene esa característica de que reunimos todas las naciones. Por ahora, Colombia, de pronto el año entrante será otro país para que si usted oye que hay congreso internacional, pues pueda inscribirse a tiempo para poder asistir. Damos la bienvenida a Heidi Gallo y Sofía. ¿Dónde está Heidi? Después de muchos años volverla a ver. ¿Y Sofía? ¿Está ahí al lado? Sofía, bienvenida. Muy bien, bienvenidos. Hoy estamos recibiendo visitas que hace rato no veíamos, ¿está bien? Estamos también con Adriana y Juan. Antes le decíamos Juanito. A ver, póngase de pie, Juanito. Si ve, antes era Juanito, ahora es el señor arquitecto Juan. ¿Cierto? ¿Hace cuántos años? Cuando tenía 3 años. ¿Sí? ¿Y hoy ya tiene cuántos? 27, arquitecto. Bienvenido, bienvenido. Y Adriana, su mamá, que nos acompaña también, bienvenidos. Imagínense todo el tiempo que ha pasado. Eso estábamos diciendo en el grupo que estamos comenzando en Fontanar, en Cajicá. Estamos comenzando un grupo con las familias que se han ido a vivir a Chía, a Cota, a Cajicá. Y estábamos compartiendo testimonios y más o menos es el tiempo, 25, 27, 20 años, caminando juntos, imagínense. Y no se nos nota, ¿o sí? ¿Ha visto diferencia, Juan? Para nada, ¿no? Nosotros sí lo vemos de aquí para allá, pero allá para acá no, seguimos iguales. Bienvenidos, están en su casa. Y Jorgito, que se traslada de Barranquilla otra vez a Bogotá, bienvenido, Jorge. Jorge junto con Roberto, junto con otro grupo de personas, Eduardo y otras damas, Liliana precisamente, vamos a comenzar el próximo lunes ya lo que es el Ministerio de Empresarios en la iglesia, ¿está bien? Ministerio de Empresarios, un ministerio que tiende obviamente a cómo podemos nosotros proyectarnos en las empresas hoy día para dar 2 cosas. Primero, testimonio del Señor con aquello que le has entregado, ¿no? Los empresarios reconocemos que esa es nuestra misión. Dios levanta a cada persona para diferentes cosas. A unos los ha levantado para ser empresarios, entonces allí se vuelve la misión. También está Ricardo aquí, que ya lo veo. Y lo segundo es que de alguna manera tenemos nosotros como iglesia apoyar mucho los empresarios hoy día. El país se mueve si se mueven las empresas. Si las empresas empiezan a entrar en esos estados de esperemos a ver qué va a pasar, ahí sí se nos va a complicar la cosa. Así que hay que orar mucho por este tiempo. Las dificultades, recuerden, las dificultades son una oportunidad.
los cambios obligan a la adaptación, nosotros tenemos que adaptarnos, no quiere decir conformarnos. Adaptarnos es buscar nuevas formas, nuevas estrategias para poder seguir cumpliendo la misión. Entonces vamos a comenzar el próximo lunes y ya les avisaremos qué actividades vamos a desarrollar con empresarios para que si ustedes tienen amigos, conocidos, familiares, les inviten al ministerio de empresarios. ¿Por qué lo llamamos ministerio? Porque no solamente son parejas, he nombrado algunos de los hombres de parejas, pero hay mujeres sabias, hay jóvenes emprendedores, así que es de toda la iglesia. Cuando los equipos se forman de diferentes movimientos, los llamamos ministerios, ¿está bien? Entonces, bienvenido Jorge, bienvenido todos los que nos van a colaborar en ese ministerio de empresarios. Hoy tenemos que celebrar un cumpleaños de mañana, porque Kelly, que está en Australia, ya es mañana, entonces ya está cumpliendo años hoy. Entonces la estamos saludando desde aquí. Kelly está conectada en Australia y está cumpliendo años hoy, mañana. Así que la saludamos a Kelly. Y bueno, esa es la facilidad, esa es la ventaja de tener la virtualidad como elemento que nos puede ayudar. Estamos haciendo cosas que Dios en este tiempo nos ha ido contestando. Recuerden una oración y les pedimos que nos ayuden mucho en eso, y es que Dios nos muestre estrategias para los próximos 30 años. Hemos terminado 30 años de ministerio y hemos podido agradecer a Dios por lo que ha hecho, pero no podemos seguir haciendo lo mismo que hicimos en los 30 años anteriores, porque el mundo de hoy no es el mundo de hace 30 años. Entonces necesitamos hacer un ajuste completo con respecto a la estrategia. No estamos hablando de la misión, de la visión, que eso es claro para nosotros, sino cuál es la estrategia más adecuada hoy día para poder seguir llevando el mensaje y poder alcanzar las personas que aún no conocen del Señor. Entonces estamos orando mucho por eso. A lo mejor Dios, si coloca un sentir en su corazón, si trae alguna idea a su mente, es bueno que nos la comparta, porque estamos pidiendo eso, y han salido cosas muy interesantes, bien interesantes con respecto a lo que Dios puede hacer. Precisamente el grupo de Fontanar, allí en Cajicá, es un grupo, imagínense, en Fontanar hay más de 1000 casas en una sola urbanización, 1000 casas. Multiplique por 3, en ese solo sector hay más o menos 3000 personas para alcanzar. Y no crean, yo les decía a ellos, y bueno, les comparto a ustedes, ellos están algunos aquí presentes, les decía a ellos que la iglesia del primer siglo creció fue por persecución. Cuando los persiguieron, entonces ellos tuvieron que salir. Fueron, como nos está sucediendo en el país, en el Catatumbo, fueron sacados a la fuerza de sus lugares. Por eso la iglesia al principio tuvo serias dificultades económicas, sociales, porque les tocó dejarlo todo para irse a proteger, pero donde iban predicando. Eso fue la iglesia del primer siglo. Ahora la iglesia del siglo XXI está siendo presionada a salir. ¿Por qué? Por el crecimiento propio de las ciudades, por todo lo que implica vivir en una ciudad como Bogotá. Entonces están saliendo, pero ¿cómo están saliendo? Están saliendo en prosperidad. Están saliendo con bendición, porque obviamente eso refleja el poder de alguna manera tener esos espacios. Entonces decíamos, si la iglesia del primer siglo con dificultad, siendo perseguidos, muchas veces desposeídos, lograron transformar el mundo de su época, nosotros con la ventaja de ser bendecidos y por la bendición de Dios expandirnos y multiplicarnos, ¿cómo no vamos a hacer mucho más en este tiempo? ¿Está bien? ¿Cuánto nos queda? Nadie lo sabe. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero el tiempo se acorta. Casi que estamos hoy día manejando el tiempo con un reloj de arena. ¿Se ha visto que cuando uno juega que pone el relojito de arena y uno va viendo cómo se va bajando y se va descontando? Estamos con poco tiempo, por eso lo que tenemos que hacer tiene que ser muy efectivo. Esa es la oración a Dios. ¿Está bien? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos recibiendo gente? Pues hay hijos que se van, hijos que vuelven. Entonces José Luis, nuestro hijo de esta casa, estuvo en el Congreso Internacional y ahora está con nosotros, así que le voy a dar la palabra a él. ¿Está bien? ¿Me autorizan? Claro que sí. ¿No? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, voy a ponerlo por aquí lejito. ¿Cómo andan? ¿Bien o no? Bueno volverlos a ver. ¿Cómo está la cosa? Lloviendo, veo que está lloviendo en todo el país, o sea que las oraciones fueron escuchadas. Sí, allá todo lo que se oye allá arriba es que hay sequía en Colombia, que San Rafael, que todos los embalses están por bajos niveles, y yo llego acá y es todo lo contrario.
Nos trajimos la nieve y la convertimos en hielo, en lluvia. Pero bueno, ¿trajeron Biblia? ¿En qué han estado o sobre qué han estado leyendo en este tiempo en su programador? ¿Quién sabe cuál es el programador? ¿Quién sabe cuál es la Biblia? Pues toca asegurarnos por si acaso. Ustedes han estado hablando también, aparte de Esther, que creo que Ricardo habló de Esther un poco hace 8 días, vamos a hablar un poquito de Hechos nosotros. Pero antes de Hechos, antes de meternos a estudiar lo que fue ese viaje de Pablo en Hechos, hagamos memoria juntos acerca de la filosofía. ¿Quién se acuerda de la segunda Biblia que todo colombiano estudió en el colegio? El libro de Sofía. ¿Por qué la segunda? Porque la primera fue la álgebra de Baldor. ¿Se acuerdan del libro de Sofía? ¿Se acuerdan del mundo de Sofía? ¿Quién le tocó ese libro en el colegio? ¿No les tocó? No saben lo bien que les fue. Ese berraco libro era de este porte. El mundo de Sofía, ¿sí se acuerdan o no? ¿No les tocó? ¿Sí? Dios los bendiga. Hagamos memoria entonces de la filosofía. ¿Se acuerdan de la filosofía? Hay un hombre que alguna vez en la filosofía antigua, en la edad antigua, dijo: solo sé que nada sé. ¿Quién fue ese? Muy bien, un jugador brasilero, se llamaba Sócrates. Hubo otro en el tiempo moderno, en la edad moderna, que dijo: pienso, luego existo. ¿Quién fue ese? Muy bien, René Descartes. Vamos un poco más adelante. En la edad contemporánea, otro filósofo contemporáneo de nuestra época dijo: lo que pasó, pasó. Daddy Yankee. Eso es una buena filosofía. Lo que pasó, pasó. El tipo lo dijo con reggaetón, pero es una buena filosofía. Lo que pasó, pasó. Water under the bridge, dicen los gringos. Deje todo atrás. Pero sin importar de qué manera piense o cuánto se dedique usted a pensar, la filosofía, los que filosofaban se dedicaban a pensar y nada más. El único pensamiento que debe centrar la vida de una persona, o el mayor pensamiento que una persona debe tener, es: ¿cuál es su posición respecto a Jesús? El hombre que cambió la historia se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuál es su pensamiento, cuál es su perspectiva respecto a ese hombre? Cambia el panorama de cualquier persona, para siempre. Hay gente que cree que Jesús fue un buen filósofo. Hay otros que piensan que más bien Jesús fue el primer hippie, pelo largo, sandalias, paseando. No creo que fumara marihuana, pero algunos dicen que sí. La verdad es que, ¿cómo defino yo a Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? Es lo más importante en la vida de alguien, lo más importante. Y si yo creo que Jesús definitivamente es el norte de mi vida, que yo me llamo a mí mismo discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, entonces entro a una dimensión diferente que la Biblia llama que ahora yo soy un hijo de Dios. Y mucha gente dice respecto a Dios el Padre: yo soy hijo de Dios también. Solo que cuando usted y yo vamos a la Biblia descubrimos que no todos son hijos de Dios, pero sí todos son criaturas de Dios. Todos fueron creados por Dios, sin embargo no todos fueron adoptados por Dios como hijos. Solamente aquellos que creen en este Jesús de una manera específica pueden ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo defino yo a Jesús en mi vida? ¿Cómo se define Jesús en mi vida? ¿Soy seguidor o no de este Jesús? Y en la Biblia, ustedes tenían ahí en Hechos 14, una narración de un hombre que en algún momento decidió seguir a Jesús. Era perseguidor de los seguidores de Jesús, Saulo de Tarso, y en otro momento, bajo una circunstancia específica en su vida, él empezó a ser también un seguidor de Cristo. En Hechos capítulo 14 se narra una gran parte del primer viaje misionero de Pablo, del primer viaje misionero que Pablo tuvo. Y si usted lo leyó ahí en su tiempo devocional, empieza a narrar cómo estuvieron en Listra, una ciudad allí al norte de Israel, y en Listra fueron confundidos por dioses, él y Bernabé. Bernabé es su líder. Ya vamos a ver un poco de la historia antes de Hechos 14, cómo Bernabé fue su mentor y su líder durante mucho tiempo. Fueron confundidos por dioses, ¿por qué? Porque hacían cosas maravillosas y hablaban de manera espectacular a los oídos de los griegos. Y decían: estos deben ser dioses hechos hombres. También
usted ve allí en Hechos capítulo 14 que fueron apedreados y que Pablo quedó medio muerto. La primera vez que Pablo casi se muere por el Evangelio. Fue apedreado allí, en esa región también. Luego dice que volvieron a Derbe y volvieron a Listra y a Iconio, de donde fueron expulsados y apedreados, lo cual reflejaba en Bernabé y Pablo un compromiso real con aquel hombre al que estaban siguiendo y que les había dado una orden, como era la de alcanzar a los que estaban en el pueblo gentil, en los pueblos gentiles, los no judíos. Esa era la orden de Jesús para Pablo, para Bernabé, y lo estaban haciendo, aunque los hubiesen apedreado en esos lugares, en Listra, en Derbe, aunque los hubiesen echado de Iconio y demás, allí regresaron. Y el versículo 26 al 28 de Hechos 14, vamos a abrir ahora sí en Hechos capítulo 14, nos habla, y si usted tiene su Biblia con subtítulos, le va a decir a dónde fueron después de ese primer viaje. Dice que regresaron a una ciudad llamada Antioquía. Dice el versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo con los discípulos. Parece que le gustaba Antioquía, porque de los lugares que se narraron, mucho tiempo allí sí se quedaron, mucho tiempo allí reposaron con los discípulos de Antioquía. Y vamos a ver por qué. Todo empieza en Hechos capítulo 13, que lo leyeron seguramente la semana pasada, cuando lo envían. Si usted salta ahora al capítulo 13, versículos 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Había ahí en esa iglesia profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ¿quién más? Saulo. Hasta ese momento fue la última vez que Pablo fue llamado Saulo en la Biblia, por su nombre judío, Saúl, como el rey Saúl. De ahí en adelante fue llamado por su nombre griego. Recuerde que él era ciudadano romano de nacimiento. Entonces, de ahí en adelante fue llamado Pablo. Esta es la última vez que lo vamos a ver en este capítulo, llamado por su nombre judío Saulo o Saúl. De allí salieron entonces Bernabé y Saúl, porque dice allí fueron encomendados. Y en Antioquía, donde estaban, tuvieron un proceso muy bonito, y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero para vernos cómo es que este Saulo pasa de Saulo a Pablo y ver ese compromiso reflejado en lo que leímos en Hechos capítulo 14, y esta historia la estamos empezando desde el final, como cuando usted ve una película y hay películas que le ponen el final primero y luego le explican. Vamos a ver un poquito por qué el compromiso de Pablo fue tal como que volvió al lugar donde lo habían apedreado hasta casi matarlo. ¿Por qué? Y para eso entonces le pido que vayamos a nuestro versículo clave, o uno de los versículos claves de hoy, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 7, dice así: ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y quiero que reparemos en dos términos de tres que vamos a estudiar hoy, que aparecen en la Biblia para aquellos que nos llamamos o nos hacemos llamar seguidores de Jesús. Recuerda que al principio decía, lo que define a una persona es quién es Jesús para esa persona. Si Jesús para usted es el norte, es el ejemplo a seguir, es el Salvador, es el Señor, definitivamente entonces somos seguidores o discípulos de Jesús. Y hoy vamos a estudiar tres términos que la Biblia usa respecto de usted y de mí. Y dos de ellos aparecen allí. Dos de estos aparecen allí. Si usted ve la segunda parte
del versículo 6 dice, y llegaron a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor. Y en el versículo 7 hay otra palabra para los que seguimos a Cristo. ¿Cuál es? Creyentes. Los creyentes. El título de nuestro tema en el día de hoy es de creyentes a imitadores de Cristo. De creyentes a imitadores de Cristo. No es la intención que nos cambiemos la nomenclatura. Es que todavía me he dicho que yo soy creyente, no, yo me he dicho que yo soy cristiano, no, yo me he dicho que yo soy discípulo. Sí, los que creemos y seguimos a Cristo somos discípulos de Jesús. Pero vamos a ver más bien en estos términos que la Biblia nos regala a descubrir que hay un proceso en la vida de todo seguidor de Cristo que de manera natural, mientras uno esté pegado al Espíritu Santo y uno que quiera tener esa intimidad con Dios, intimidad que podemos tener gracias al sacrificio de Jesús, entonces debe darse. Es un proceso que debería darse y tiene que ver con la madurez espiritual. Dice ahí que estos hombres a los que les escribían en Tesalónica eran imitadores de ¿quiénes? Por lo menos del autor del que está escribiendo, que en este caso es Pablo, pero alguien más dice de nosotros, seguramente los líderes, incluyendo los pastores que iban quedando en cada iglesia, incluyendo la de Tesalónica, eran imitadores de esos líderes, de esos mentores que ellos veían. Imitaban las conductas de ellos y que al imitar esas conductas estaban imitando finalmente ¿a quién? Dice ahí, al Señor. Imitadores de nosotros e imitadores del Señor, con lo que llegaron, dice el versículo 7, a ser un ejemplo ¿para quién? Para todos los creyentes. Entonces son dos contextos diferentes, pero estamos hablando del mismo grupo de personas, seguidores de Cristo. Es el mismo grupo de personas del que estamos hablando, seguidores o discípulos de Jesús, solo que a unos les llama creyentes y a otros les llama imitadores del Señor. Vamos a ver la diferencia. Porque definitivamente tiene que haberlo, tiene que haber una diferencia. Ahora, si yo le preguntara a usted cuál es un sinónimo de la palabra discípulo, ¿usted qué me diría? Puede ser un seguidor, ¿qué más? Un alumno, muy bien, o un aprendiz, ¿cierto? Un discípulo puede ser un alumno, puede ser un aprendiz. ¿Cuáles son las características de un alumno o de un aprendiz? Que no sale igual que como entra. Bueno, algunos sí. Hay casos, ¿no? Hay casos que algunos pasaron por el colegio nunca pasó por ellos. Salieron igualito. Especialmente los que no estudiaron el libro del mundo de Sofía. Dios los perdone. O que no estudiaron la álgebra Baldor. ¿Ese sí les tocó? ¿Ese sí tienen todavía pesadillas? ¿El álgebra Baldor? ¿No? A los que les gusta la matemática les gustaba eso. También que Dios los perdone, hay gente para todo, ¿no? Eso sí. Pero la característica de un discípulo del Señor, de un aprendiz, de un alumno, es que hay un proceso de crecimiento o de aprendizaje. Y debe ser un proceso real en la vida de todo seguidor de Cristo. No estamos hoy igual a como cuando recibimos al Señor. A veces en el proceso hay unos pequeños stand-bys. Entramos en pequeñas lagunas en las que de pronto no hay crecimiento. Pero eso no es culpa de Dios, generalmente es culpa de uno. Pero lo natural, lo normal es que haya un proceso de aprendizaje y de crecimiento. La Biblia habla de creyentes. Es la Biblia la que propone ese término. ¿Qué es un creyente? Definamos qué significa la palabra creyente. ¿Significa cristiano? No, porque hay creyentes de otras religiones. Hay creyentes de otras cosas. Hay en Australia, de pronto Kelly nos puede decir mejor, pero en Australia por allá hace unos 10 años salió una secta de hombres que creían en la fuerza. Y algunos saben a qué me refiero. La fuerza es lo que se inventó de manera ficcional un hombre llamado George Lucas. La Guerra de las Galaxias o Star Wars. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, el cuento de la película es que los héroes de la película, los Jedis, tenían la capacidad de manejar la fuerza, que es
algo invisible que está alrededor nuestro. Y empujaban cosas con la fuerza y hacían cosas maravillosas con la fuerza. Ficción. Tienen sables de luz, todo lo demás. ¿Se acuerda? Andaban en burros que tenían cara de marranos y cosas raras había en esa película. Hay gente en Australia, no sé si todavía exista, hace como 10 años salió la secta, que cree en la fuerza. Son creyentes. Así como hay gente, no solo en la India, sino en muchas partes, que cree en otras cosas que vienen del hinduismo. Que creen en auras, que creen en malas energías, en buenas energías, que creen en la reencarnación, que creen en el poder de algunas posiciones físicas, mantras y demás, y también son creyentes, ¿o no? Son creyentes de esas filosofías y de esos pensamientos. Un creyente, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, o un creyente en lo que Dios dice, ¿qué lo define? Definamos a un creyente. ¿Cómo es definido un creyente? ¿Qué tipo de, pero un seguidor implica qué? Alguien que sigue implica acción, implica algunas hacer. Tú estás hablando de conductas, hacer significa acciones, seguir significa acciones. ¿Qué más? Puede tener que ver con pensamientos. La Biblia sí dice que nosotros debemos alinear nuestros pensamientos con los de Dios, renovar nuestra mente, dice Pablo en Romanos. Pero no es eso. La fe sí hace parte, porque hay que creer con fe. El que no tiene fe, pues fregado de ahí en adelante. Pero ser creyente no implica acciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Creer no implica acciones. Para creer, ¿qué se necesita para ser salvo? Hablemos de eso. Creer. Pero estamos hablando de seguirle, de pensar como Él, de actuar como a Él le gustaría que actuáramos. Y eso no define a un creyente. Porque si decimos que para ser salvo hace falta creer, si decimos que, como nos dice por allá Romanos capítulo 4, que cuando Pablo le está diciendo a ellos es que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que salvó a Abraham? ¿El haber seguido, el haber salido de su tierra, Ur de los Caldeos, hacia la tierra prometida? ¿O el haber creído? Fue el haber creído. La acción vino después. Fue el haber creído. Un creyente, una persona que ha sido salvada, dice el libro de Romanos que el que confiesa con su boca lo que cree en su corazón es salvo. Lo que cree en su corazón. Confiesa con su boca lo que cree en su corazón, ese es salvo. Un creyente en el mundo cristiano es una persona salva, una persona que ha sido salvada de la eternidad en el infierno a través del sacrificio de Jesús. Ese es un creyente, pero no implica acciones. Y la mejor descripción de esto está en el hombre que entró primero al cielo, me gusta decirle. ¿Quién fue el hombre que entró primero al cielo? Jesús viene de allá. No venga que Jesús entró primero, Jesús viene allá, Él es eterno, Él es Dios. Piensa en el momento de la muerte de Jesús. Pensemos en el momento de la muerte. ¿Quién fue el primero? Nos podemos saber, obviamente, de pronto, muchos antes murieron, durmieron con Cristo, dice la Biblia. Pero hubo un tipo que murió con Cristo. El ladrón. En el ladrón se define la doctrina de la salvación perfectamente definida. La doctrina de la salvación en el ladrón. Abramos la Biblia en Lucas. Claro, la doctrina de la salvación, soteriología, uno podría estudiarle mucho más, pero el resumen perfecto está en lo que pasó con ese tipo. Lucas capítulo 23. Están en Lucas 23, versículos 39 al 43. Vea lo que dice.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, ¿qué cosa? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que me gusta decir el primero que entró al cielo. Entró con Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A él lo metió Jesús. ¿Qué hizo ese hombre ahí? Una confesión de fe. Porque el otro pisco, el otro ladrón, ¿qué dijo? Hermano, pues si usted es todo eso que están diciendo, bájese de ahí, usted tiene poder. Y por ahí derecho nos baja a nosotros. Y así es a veces uno con Dios, ¿no? Pues si tú eres Dios, hay una ayudadita. Y eso fue lo que dijo el ladrón. Y por ahí nos baja a nosotros. Pero intervino el otro. ¿Y el otro qué dijo? Usted y yo estamos aquí por justa causa. Reconoció su pecado. Él no ha hecho nada. Reconoció que era inocente. Reconoció que era Dios. Porque le dijo: cuando vengas en tu reino, reconoció que era Dios. Acuérdate de mí. Y esa confesión de fe, eso que había en su corazón, y esa declaración de fe, por eso cuando hablamos de la oración de fe, lo importante no son las palabras exactas, es lo que refleja el corazón. Y esa fue la oración de fe de ese ladrón. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Listo. Doctrina de la salvación resumida. Ese hombre representa la doctrina de la salvación. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuáles fueron las acciones de ese hombre? ¿Siguió a Cristo? No tuvo tiempo. Creyó y se murió. Creyó y se murió y ese mismo día estuvo con Jesús. Él no tuvo tiempo para cambiar su conducta. Su confesión fue: yo hasta aquí he robado, he hecho lo que no debo hacer, pero tú no has hecho nada. Acuérdate de mí. Él no tuvo tiempo de cambiar conducta. Él fue salvo en ese momento por su oración de fe. Y lo confirma el mismo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús confirma que en su corazón sí hubo una conversión. Ahora, me gusta la Biblia, porque no nos dice si fue el ladrón de la derecha o el de la izquierda. Normalmente, como venimos de una ascendencia católica, decimos en la tradición católica que uno de ellos se llamaba Dimas, el de la derecha, y que el otro se llamaba, ¿se acuerda cómo? Barrabás. No, el pobre Barrabás le han caído duro. Barrabás fue el que cambiaron por Jesús. Les entregamos a Barrabás o a Jesús. No, Barrabás que se salve y que vaya a jugar con la selección Colombia. ¿Se acuerda que Barrabás Gómez jugó con la selección Colombia? Se salvó y vivió un jurgo de años, se vino a vivir a Colombia. Pero no era Barrabás, el otro, de acuerdo a la tradición, y esto es de acuerdo supuestamente a unos escritos que encontraron del mismo Poncio Pilato. De ahí es de donde sacan los evangelios apócrifos, que uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. El de la derecha, Dimas, y el de la izquierda, Gestas. Pero la Biblia no dice ni sus nombres ni dónde estaban crucificados. ¿Por qué? Porque los hombres somos expertos en decir: si hubiera sido el de la derecha, si ve, la izquierda no sirve para nada. Y al revés, el de la izquierda sí ves que la derecha. Y como Dios sabe, entonces mejor dijo: no digamos dónde están. Porque nosotros cogemos todo y volvemos doctrina. No era ni de derecha ni de izquierda. El importante era el del centro, el que estaba a la cruz del centro, Jesús. Y como tampoco sabemos los nombres, simplemente vamos a decir: el ladrón que confesó su pecado. El ladrón que confesó su pecado. Ese fue el que entró con Jesús ese día al paraíso. Pero ese tipo no tuvo tiempo ni de dejar de fumar, ni dejar de ponerle cachos a la mujer. Yo no sé qué habría hecho él en su historia. Lo único que se hizo fue reconocer que era pecador, que estaba en la cruz, que era la pena de muerte. O sea, estamos hablando de lo que habrá hecho le significó lo suficiente para morir. Porque en el derecho romano, el imperio romano, no todos merecían morir. Hay algunos que podían quitarle algún miembro, algunos que podían ir a la cárcel,
algunos que tenían multas. No todos los mandaban a la cruz. Primero, no todos los mandaban a la muerte. Segundo, no todos los mandaban a la muerte de cruz, que era la más humillante. Y ahí estaba el tipo. Y él reconoció, yo estoy aquí por justa causa. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que a veces no reconocemos que nuestras acciones merecen por justa causa la muerte eterna. No, pero yo no soy tan malo. Yo no he matado. A duras penas miento. Me aguanto a mi suegra. No, yo soy un santo. Decimos más de uno o no. Pero en realidad debemos aprender de este hombre del cual no se nos dio gracia, hermano. Del cual no se nos dio ni siquiera el nombre. Un tipo que reconoció quién era Jesús, y por eso decía al principio, el mayor pensamiento es definir en su vida quién es Jesús. ¿Es Jesús el único camino al Padre? ¿O Jesús lo comparte con la Virgen? ¿O Jesús lo comparte con...? Porque les cuento que este Dimas, en la tradición usted sabe que a los santos se les pide, ¿o no? ¿Cierto? Hay santos a los que se les pide por algo específico. Es más, los camioneros en nuestro país, o transportadores, tienen una Virgen y un santo específico. A este San Dimas, ¿sabe por cuál es una de las cosas que se le pide? Que aparezcan las cosas. Mejor dicho, hasta después de muerto le siguen diciendo ladrón en su cara. ¿No sabía eso? A San Dimas, que aparezca mis llaves. San Dimas, que aparezca. Entonces, que el pobre San Dimas después de muerto sigue robando todo. Somos terribles la humanidad, pobre man. Debe estar rico en el cielo y aquí lo estamos crucificando de nuevo. Déjeme decirle cuatro cosas que una persona entonces requiere. 4 cosas que una persona requiere para volverse creyente. La primera, creer que Dios es soberano, santo y justo, que fue lo que confesó el ladrón, ¿o no? Una persona debe creer que Dios es soberano, santo y justo. Segundo, una persona debe creer que la condición humana es la de ¿qué? Pecador, y que por eso no puede justificarse ante la ley de Dios. Él no se estaba justificando ante los romanos, el otro sí quiso justificarse. No, bájese usted y de una vez me baja a mí, yo no tengo por qué estar acá, bájeme. El ladrón que confesó más bien dijo, yo estoy aquí con justa causa. Yo aquí voy a morir, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y ese día entró con el Señor al paraíso. Entonces, segundo, debe reconocer que es pecador y que no puede justificarse a sí mismo. Tercero, debe creer entonces que Jesús es Dios. Atención a esto, que Jesús es Dios y es la única manera de ser salvos y justificados. La única. No hay San Dimas, no hay María, no hay tu tía que valga. Jesús es Dios y es la única manera de ir al Padre. Debe reconocerlo en su corazón, creerlo en su corazón y confesarlo con su boca. Y la cuarta, pues aceptarlo y recibirlo por fe. ¿Sabe qué es eso? Las 4 leyes espirituales. ¿No se acuerdan del libro de Sofía? ¿No se acuerdan de la álgebra de Baldor? ¿Quién se acuerda de las 4 leyes espirituales? ¿Se acuerdan de las 4 leyes espirituales? Un folleto que se ha usado por décadas para compartir acerca de Cristo. Tan básico como eso, está basado en esto, en este principio. Para ser creyente no hace falta sino reconocer quién es Él, quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de Él, confesándolo. Y eso define a un creyente. Ahora, volvemos a lo que le decía Pablo a los de Tesalónica. Pablo a los de Tesalónica les dijo, vea, ustedes han imitado al Señor y por eso son ejemplo para los creyentes. Les decíamos, un creyente entonces podría venir a ser en este grupo de discípulos o seguidores de Cristo, un creyente es un novato. Un creyente es un novato, pongámoslo así, ¿o no? Un creyente está apenas en el nivel del ABC, está empezando apenas a caminar con Dios. ¿Todos somos creyentes? Claro que sí. Pero, insisto, como decía al principio, mi intención no es cambiar la nomenclatura, entonces ya no me puedo decir creyente porque soy maduro. Debo decir, yo soy un imitador de Cristo. Cuando le pregunten en la empresa donde trabaja, oye, ¿tú qué? No, yo soy imitador, lo van a botar de ahí corriendo. Hay cosas que son términos religiosos, eclesiásticos, si usted lo quiere así, que entre nosotros tienen sentido. Allá afuera no tanto. Somos creyentes, sí,
Pero entonces estamos viendo que para ser creyente no hace falta un cambio de conducta, hace falta un cambio de corazón, un cambio de actitud en el corazón, una confesión de corazón. ¿Qué es entonces un cristiano? ¿Quién me puede definir qué es un cristiano? ¿Tenemos tiempo todavía o...? Porque empieza la vigilia, yo empiezo a hablar y mejor dicho peor que mi papá, con eso los digo todo. Cristiano. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra cristiano en la Biblia? En Primera de Dimas 3:4. En Hechos, muy bien. ¿Dónde? La ciudad clave que estamos estudiando. En Antioquía. En Antioquía. Muchas cosas pasaron en esta ciudad de Antioquía. Allí fue mencionado por primera vez el término cristianos. ¿Que viene de qué? De Christos en griego, ¿verdad? O Cristo. ¿Por qué o cómo surgió ese término? Tendríamos que ir a Hechos capítulo 11, que es cuando Bernabé se llevó a Saulo recién convertido, un nuevo creyente, como su discípulo, bajo su ala, se lo llevó a congregarse por más o menos un año en Antioquía. ¿Cómo regresó él de allá? Hablando paisa, porque fue a Antioquía. El hombre se fue por un año a Antioquía y algo pasó en el que ya era creyente, en el que ya había sido llamado por Jesús, en el que ya Dios le había dicho a Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Ananías era un viejito en la ciudad de Damasco, ¿se acuerdan? Creyente, maduro en la fe, al cual le tocó recibir a Pablo ciego por 3 días, y al cual Dios le dijo: necesito que ore por él, que lo sane, porque este me es útil. Y me imagino a Ananías, pero donde lo sane, me vea, me va a matar porque se persigue cristianos. Ese creyente Saulo, por el cual Ananías oró y todo lo demás, llegó un momento en que Bernabé, su líder, se lo llevó allá a Antioquía, Hechos capítulo 11, que fue donde ellos por primera vez recibieron el término cristianos. Pero ¿sabe quién se lo puso? ¿Quién le puso el término cristiano? Los no creyentes. Los creyentes podemos decirnos a nosotros mismos lo que queramos. Usted y yo podemos decir que somos buenos padres, buenos esposos, honestos con los impuestos, etc. Usted y yo podemos decir lo que quiera, pero las palabras se las lleva el viento. A mí me enseñaron algo en la universidad. Bueno, en la universidad no, ya en el primer trabajo que tuve cuando estaba trabajando en mercadeo, en relaciones públicas para ser exacto. Me dijeron: vale más lo que otros digan de ti que lo que tú digas de ti mismo. Atención a eso. ¿Por qué me lo dijeron allí? Porque en relaciones públicas, en eso que trabajaba, la intención era poder encontrar alianzas con medios de comunicación para que sacaran a manera de noticias lo que nuestros clientes estaban promocionando. Porque vale más lo que diga alguien más de ti que lo que tú digas de ti mismo. En la publicidad lo que tú dices de ti mismo es lo que tú sacas en un anuncio, ya sea lo que le llega en el teléfono, lo que usted ve en televisión, lo que ve en internet. Eso es un anuncio publicitario, lo que usted dice de su propio producto. Pero cuando alguien más habla de su producto, tiene más peso. Tiene más peso, por alguna razón. Entonces, estos hombres que se estaban congregando allí, Hechos capítulo 11, empezaron a actuar de cierta manera y a congregarse y a hacer ciertas cosas, y como lo que había pasado con Jesús ya se había extendido por el imperio, por el territorio del imperio, y esa parte allí de Antioquía no quedaba muy lejos de Israel, de lo que los romanos llamaban la Palestina, no quedaba muy lejos, ya se había oído acerca de la historia de un Jesús, de un Cristos, que habían crucificado, que había hablado del amor, que y que igual lo habían matado. Ya se había oído hablar de él y de sus enseñanzas. Ya había trascendido. Entonces, cuando vieron a estos hombres que practicaban ciertas cosas, dijeron: pues estos son cristianos. No fueron los creyentes los que se definieron cristianos o imitadores o de alguna manera que el nombre de Cristo esté ahí metido. Fue otra gente que vio su conducta. Y aquí tenemos que preguntarnos: ¿su conducta habla de cuál es su creencia? Porque para creer y ser salvos, para ser salvos solamente hace falta creer. Pero de acuerdo a esto,
los cristianos fueron llamados cristianos fue por lo que les vieron hacer no una, no dos veces, sino durante un tiempo prolongado. Estos tipos tienen una conducta distinta, una conducta muy similar a la de ese Cristos que vivió al sur de aquí de donde estamos, y ellos lo están haciendo todo de acuerdo a las enseñanzas de ese tipo, del judío aquel. Su conducta, la mía, habla de nuestra creencia. Conducta, atención, no es perfección, porque a veces nos juzgamos duro también porque no somos perfectos y nadie es perfecto. Les dije en otro momento, usted puede apuntarle a tener el trabajo perfecto, la esposa perfecta, la casa perfecta y nada de eso va a pasar. Lo único que usted puede tener perfecto en su vida es el Dios que usted decida seguir. Dios sí es perfecto. Así que estos hombres en su conducta, sin ser perfecta, empezaron a reflejar ciertas acciones que los otros no creyentes empezaron a identificar como raras, como distintas, como muy similares a las de este Jesús. Si usted va al versículo 19 de ese Hechos 11, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso. ¿Le suena o no? ¿Quién era de Tarso? Saulo. Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, atención, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuáles eran las conductas que los antioqueños, llamémosles, no se llamaban así, pero vamos a meterlo en nuestra realidad, vieron en los discípulos de Jesús, en los seguidores de Jesús? Vamos a ver por lo menos en este relato lo que hicieron ellos, unas cuantas conductas que marcaban la filosofía de vida de estos hombres. Lo primero, en el versículo 20 y luego en el versículo 26 dice que evangelizaban y compartían las enseñanzas de Jesús. Dice que en el 20 dice que llegaron y empezaron a hablarle a los griegos y a un poco de gente acerca de lo que Jesús había hecho. Entonces una de las cosas que ellos hacían era evangelizar, hablar de Jesús. Lo segundo, lo vemos en el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. O sea, las otras personas veían milagros y cosas sobrenaturales aconteciendo alrededor de esta gente. Había milagros de Dios. ¿Hay milagros entre nosotros? Yo sé que sí. Y hemos hablado de sanidad, de restauración, de liberación. Hay milagros entre nosotros. Los milagros siguen la obra de Dios. Tercera cosa que vieron los demás en estos discípulos, dice, eran fieles al Señor, daban testimonio de fidelidad con su estilo de vida, no dejaban de congregarse, porque dice que estuvieron un año congregándose. En esa época era muy común, por el tipo de dioses que había, que una de las adoraciones a uno de los dioses griegos era en el templo con las sacerdotisas. ¿Sabe qué hacían las sacerdotisas? ¿Hay niños entre nosotros? Porque esto se pone medio triple X de aquí para arriba. Una manera de adorar a los dioses en esa época. O sea, si el marido decía, me voy a la iglesia a adorar a Dios, iban a orgías en el templo, donde las sacerdotisas eran las prostitutas.
y esto lo narra la historia, a lo largo de todo el imperio. Y era normal, porque estaban adorando a los dioses. Entonces vieron que estos tipos ya no actuaban así. ¿Qué dice el Señor respecto a su esposa, hombres? Que la vara fue hecha para la esposa necia. No, no dice eso de la vara. Que es como vaso más frágil. Y que además debo amarla como Cristo ama a la iglesia, hasta morir por ella. Yo sé que a veces uno quiere matarla y mandársela primero a Dios, pero le toca a uno morir por ella. Esa es la realidad de la esposa para el esposo. Pero además dice algo desde el Génesis. Dice que se unirá el hombre a su mujer, singular. Un error que habían cometido repetidamente los patriarcas de Israel, tener más de una mujer. Y que en ciertas culturas se vuelve normal. Ya saben que el hombre tiene su esposa y la amante, la querida. Y para estos tipos en esta realidad, en esa coyuntura, era normal ir al templo y estar con sacerdotisas en el templo. Pero empezaron a ver que los hombres de la iglesia ya no hacían eso y eran maridos de una sola mujer. Y el trato a su esposa, ¿cómo sería? Como el de vaso más frágil. Como el de vaso más frágil. Miren, la otra vez teníamos unos invitados en la casa y mi esposa tenía porque ya se rompieron, unas copas de vino. Esa vaina no sirve para nada, yo no sé. El que se inventó las copas de vino se inventó eso con la intención de hacerle un hueco al agujero del bolsillo, o hacerle un hueco al bolsillo, digo. Porque lavándolas, por eso es que no me gusta lavar loza, no, mentiras. Pero se rompieron, se volvieron añicos las copitas. Y ese es el vaso más frágil que hay en mi casa, las copitas, o que había. Y no es que estuviera tirándolas en el lavaplatos, ni mucho menos, estaba lavándolas, pero cualquier mini toque, al lado del lavaplatos en mi casa, el mesón es piedra, y cualquier cosa que toque esa piedra, y ahí tocó, pin, se hizo añicos. Y me hizo pensar, cuando a mí me da piedra, ¿cómo puedo volver añicos el corazón de mi mujer? Yo no sé si usted sea de los que le da piedra de cierta manera, pero si usted tiene esposa, compadre, aquí para arriba pisando huevos, porque el Señor va a pedir después cuentas. Ahora, esposas, tampoco saquen pecho, porque usted tiene que respetar la autoridad del marido y todo lo que demás dice el Señor. No es tema de parejas hoy, pero hay para los dos, ¿no? Como para que nadie salga de aquí llorando, hay para los dos. Pero la realidad es que ellos eran fieles a las enseñanzas de Dios. Tercera cosa. Cuarta, eran generosos con sus recursos. Eran generosos con sus recursos. Dice que había una necesidad en otra iglesia y que allá mandaron para cubrir la necesidad de otra iglesia. Usted sabe que yo estoy muy agradecido con Jerreel, no solo porque viví literalmente en esta casa. Literalmente yo vivía en esta casa. Aquí se vino a quedar Daniel más de una vez. El otro Daniel que está allá atrás, que siempre le gusta ahí entre las sombras. El Migi. Ese dormía más acá que en su propio apartamento en esa época. Estoy muy agradecido con Jezreel, pero no por eso. Jezreel, con su generosidad, ayuda a sostener ministerios internacionalmente, incluyendo el mío. Y eso es parte de lo que los hombres de Antioquía hacían. Ser generosos porque entendían que sus recursos venían ¿de quién? De Dios. Y si Dios había puesto mucho o poco, era para la gloria de Dios. Y a veces con poco, pues más retenidos, pero a veces cuando hay mucho, con generosidad. Siempre con generosidad. Y eran generosos aún con otras congregaciones. Quinto, el versículo 24 y luego en el 28 también hablan que eran personas que estaban llenas ¿de qué? Del Espíritu Santo. Definitivamente. Un creyente no podrá avanzar en su madurez espiritual si no hay llenura del Espíritu Santo. Es más, el crecimiento espiritual lo define la llenura del Espíritu Santo, no lo define el tiempo. Hay gente que lleva mucho tiempo
asistiendo a una iglesia, pero no hay madurez todavía. Hay gente que lleva de pronto menos tiempo, pero con un compromiso real con el Espíritu Santo, y hay un proceso de madurez. La llenura del Espíritu Santo es determinante en la madurez espiritual. ¿Estamos llenos todo el tiempo del Espíritu Santo? No. ¿Estamos habitados todo el tiempo por el Espíritu Santo? Sí. Sí. Dice Pablo también a los Corintios que el cuerpo que usted tiene, grande o pequeño, ¿es qué? Templo del Espíritu Santo. Les decía ahorita en Armenia que yo no es que esté gordito, sino que le puse cúpula a mi templo. Como templo bonito tiene que tener cúpula. Pero váyanse 16 años a Estados Unidos a ver si no le sale cúpula, ya hasta el agua engorda, no friegue. Berraco. Pero es verdad, el templo del Espíritu Santo ahora soy ¿quién? Soy yo, es usted. Entonces, ¿el Espíritu Santo va con nosotros a todas partes? Sí. ¿Eso quiere decir que estamos llenos y controlados por Él todo el tiempo? No. Por eso el Señor nos llama y nos invita, no os embriaguéis con vino, sino más bien ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Para que esto se dé, ese quinto punto, de lo que ellos vivían y reflejaban, tenían que andar pidiendo llenura del Espíritu Santo constantemente. La vida del cristiano está ligada a una amistad profunda con el Espíritu de Dios. Está ligada a eso. ¿Ok? ¿Qué hora es? Finalicemos. Tenemos ya entonces dos términos. ¿Cuáles son? Creyentes, si definíamos a los creyentes, ¿qué define a un creyente? El que cree en su corazón y lo confiesa. Ese es un creyente. El que definió quién es Jesús respecto de su propia vida, respecto a Él mismo. Ese es un creyente. Y el Señor, dice la Biblia, conoce muy bien el corazón. Entonces nadie puede engañar al Señor. La conducta viene después y por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y no solamente nosotros, entre nosotros, decimos ese puede ser, ese no puede ser, sino que en el ejemplo que vimos hoy, en Antioquía, los no creyentes identificaron a los seguidores de Cristo por su conducta, porque ellos sí no pueden ver el corazón. Ellos sí no pueden ver el corazón. La conducta, la manera de actuar, no perfecta, pero una conducta de acuerdo a los principios y enseñanzas de Jesús, es lo que refleja que ellos eran verdaderamente cristianos, seguidores de Cristo. Ahí fueron llamados cristianos. Entonces, hablando en este tema hipotético de los nombres que recibimos en la Biblia, digamos que creyentes primer nivel, cristianos, entonces sería el segundo nivel, porque ya implica una conducta, implica unas acciones. Nada de esas conductas, nada de esas acciones traen salvación. ¿Ok? No es que porque se bautizaron entonces fueron salvos, nada de eso. La salvación, ya decíamos, queda definida en el primero. Creer es lo que hace falta para eso. Y el tercero decíamos que eran imitadores de Cristo, que eran imitadores de Cristo. El mismo Pablo en otro momento habló de eso. Si usted va por allá a 1 Corintios 11.1, 1 Corintios 11.1. Tiempo después de este primer viaje en el que fue con Bernabé, en su segundo viaje y tercero ya no fue con Bernabé porque tuvieron una discusión respecto a uno de sus compañeros llamado Juan Marcos, de la cual ya han hablado en otros momentos. En otro momento, en otro viaje, con mayor madurez, después de haber fundado otras iglesias, él le dijo allí a los de la iglesia en Corinto, ¿qué les dijo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, todo nuevo creyente, y por eso la Biblia habla también de una leche espiritual, refiriéndose como a niños pequeños, todo nuevo creyente necesita un mentor que le guíe, un modelo a seguir, un modelo a seguir. Y ese es el desafío de un cristiano. El desafío de un cristiano es que con su conducta y asumiendo la responsabilidad, pueda enseñar a otros también el ABC, los primeros pasos del compromiso con Jesús.
¿Se requiere perfección para eso? Tampoco. ¿Se requiere estudios de teología en la Iglesia Bautista de Texas? Tampoco. ¿Sabe qué se requiere? Asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. ¿Se requiere que todos los que son imitadores sean pastores? Habla ahora mi papá de, se necesita orar por las empresas porque el país se queda quieto si las empresas caen. ¿Sabe qué se necesitan las empresas? Aparte de que se muevan y sigamos orando por ellas, que sus líderes modelen a Cristo en el ámbito y en la ética laboral. ¿Han visto una película que se llama, en inglés se llama La Forja? ¿Vieron La Forja? ¿No la han visto? Se la recomiendo. La Forja es una película que habla de la multiplicación espiritual y el protagonista de la película, o los dos protagonistas, no son gente no son pastores, no son misioneros, no, es el dueño de una gran compañía y digamos que el discípulo que él adopta en su compañía, el que de pronto se va perfilando como un nuevo ejecutivo dentro de la compañía. Y eso necesita el Señor. Gente que esté dispuesta en el ambiente donde está a modelar con su conducta a Cristo. ¿Y por qué digo con su conducta? Porque muchos dicen, es que debes seguir al Señor Jesús, debes recibirle, debes creer, pero con las acciones a esa misma persona que los ve, le dicen todo lo contrario. Le dicen, pero si seguir a Jesús es lo que usted hace a diario, yo estoy bien. Pero si ese evangelizar está reforzado con una conducta que está de alguna manera basada, fundamentada en una llenura del Espíritu Santo, va a ser mucho más poderoso el mensaje. En la casa, en la empresa, en la compañía, donde sea. Y ese ser imitadores de mí, imítenme a mí, o sea, poder decir, imítenme a mí, vean como yo estoy haciendo y ustedes intenten hacer lo mismo, así como yo estoy intentando también seguir a Cristo, eso implica asumir una responsabilidad. ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad? Porque no necesita demasiado tiempo para hacerlo. No necesita mucho tiempo. Pero usted y yo podemos modelarle a otros a Cristo y tienen necesidad de Cristo. La generación en la que vivimos hoy tiene una profunda necesidad de conocer estos principios y vivirlos. Y para eso está la iglesia. Nosotros, los creyentes, los cristianos, los imitadores de Cristo. Porque la Biblia dice de nosotros que somos la luz, somos la sal. ¿Y qué más? La levadura. ¿Recuerda? ¿Cuáles son las características de esos tres elementos? Que donde llegan, cambian el entorno. La sal, échesela al tinto a ver cómo le va. Se lo tira. Échele sal a la comida, la mejora. La luz, donde usted la prenda, se va toda la oscuridad. Y la levadura, hasta un poco dice, leuda toda la masa. Y eso dice el Señor de usted y de mí. No porque usted y yo seamos la gran cosa, pero porque sí tenemos un Dios que nos respalda y Él sí es la mayor de todas las cosas. Él es Dios y su Espíritu está en la iglesia para llevarnos a conquistar esas metas que Él quiere, ser luz, ser la luz del mundo. Entonces, de creyentes a imitadores de Cristo. ¿En qué parte del proceso va usted? Ahí sí, como decía el vallenatero, se las dejo ahí. ¿Oramos? Oremos. Señor, quiero darte gracias por esta congregación, por esta iglesia, por estos hijos tuyos, seguidores de Cristo, hombres y mujeres que como en Antioquía son fieles a tu palabra,
presentan tu mensaje, modelan a otros quién es Jesús. Generosos. Bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo los planes sobre esta congregación, que son planes de acuerdo a lo que tú eres, grandes, porque así son tus pensamientos. Te pido por cada uno de estos tus hijos, Señor, porque puedan encontrar cada vez el tiempo y el espacio para entrar en intimidad contigo, para pedirte, Espíritu de Dios, que tú les llenes. Necesitamos de tu llenura, Espíritu Santo. Sin ti lo haríamos en nuestras propias fuerzas y eso es imposible. Durará un tiempo hasta que se acabe el impulso. Pero si tú sientes o estás experimentando que te falta fuerza, que te faltan las fuerzas, dile al Espíritu Santo hoy: Espíritu de Dios, renueva mis fuerzas, lléname hoy, Espíritu Santo de Dios, para poder ser testigo, como dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Porque ya hemos recibido al Espíritu que nos da poder para ser el testigo, pero a lo mejor no hay intimidad ahora con Él. Dile: Espíritu de Dios, lléname, controla mi vida, dirígeme, para poder imitar a Cristo y en esa misma idea modelarle a otros que es un creyente. Aún de algunos ni siquiera lo sabes, pero han puesto su mirada en ti, te han visto andar y han dicho: yo quiero lo que esa persona tiene. Porque cuando andas con el Señor, cuando caminas con Él, con los pormenores, con las caídas que a veces tenemos, no te dejes llevar por eso. 7 veces cae el justo, el Señor siempre lo levanta. Pero cuando caminas con Él, cuando entregas tu vida a Él, Él a través de ti hace mucho en la vida de otros. Que podamos ser como los de esa iglesia, Señor, de Antioquía, imitadores, como los de esa iglesia de Tesalónica, imitadores de ti, modelos para otros. Hay otros que necesitan que les modelen qué es y cómo actúa un padre que confía en Dios con respecto a sus hijos, cómo actúa un esposo que ama a Dios con respecto a su esposa, cómo actúa un dueño de compañía que ama a Dios con respecto a las finanzas, al trato con los empleados, etc. Tú y yo, en sus manos, somos ejemplo de los creyentes y ejemplo para que los no creyentes también vengan y entreguen su corazón a Cristo. Esa es la evangelización más poderosa. Tu conducta, la mía. Digámosle: Señor, por ti y en ti, ser el padre, el esposo, el hijo, el empleado o el jefe que tú quieres que yo sea. Quiero actuar y vivir de acuerdo a lo que tú quieras que yo haga, a lo que tú quieras que yo sea. Gracias, amado Dios, porque en tu nombre así será. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida para que puedas ser ese ejemplo en
casa, fuera de casa, en la iglesia, en cada lugar donde estés, en cada ámbito donde te desenvuelvas. Que así haces ese ejemplo, esa piedra viva de testimonio que tú y yo hemos sido llamados a ser. Te alabamos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Así es, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por haber hablado en nuestra vida y habernos inspirado a ser más como tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana para todos. Dios les bendiga y les guarde. Los esperamos en las diferentes actividades de la iglesia.